esta conferencia es precisamente la conferencia oral, sin las citas, sea de los textos de Teresa, sea de la literatura secundaria de que me ayudaré, que estarán presentes en la conferencia que después vendrá impresa en las actas. Palabras nuevas, clausura. ¿Una invención simbólica de Teresa? Primer punto. Las mujeres de hoy. Desde y hacia Teresa. Teresa se ha hecho visible y se ha hecho sentir en la historia. Es una mujer a la que ha sido reconocida una autoridad, porque goza de una personalidad y de maestría. Por una parte, trayendo puntos para la otra y autoridad. Hoy, sin embargo, los interrogantes se multiplican. Algunos florecen y infunden vida nueva. Otros, sin embargo, se marchitan y corroen la vida. Las enseñanzas de Teresa y de esas nuevas palabras, cita de Vida 25:17, que entregó en sus escritos y aún ahora en su testimonio de vida. Mientras que las respuestas de ayer no se dice que sean válidas aún para hoy. ¿Cuáles son, consecuentemente, las invenciones simbólicas geniales de Teresa en la novedad del léxico teresiano en camino de perfección? Que sustancialmente es un camino heurístico y en la elaboración de su lenguaje espiritual. Teresa es innovadora en el ofrecer la representación de Teresa mujer, por sí misma mujer, es decir, la nueva medida femenina. Señalo 5 puntos. Con la diferencia entre autoridad y poder, porque la nueva comunidad respira un aire diverso en el que se encuentra la autoridad pensada y vivida como crecimiento. Con la percepción que sin los otros yo no soy yo. Libertad, por tanto, como posibilidad de lo otro. Con el paso del yo al nosotros. Del yo al nosotros, a las hermanas e hijas. Con la visibilidad. En la acepción de mostrarse a la mirada de los otros mientras se teje la propia vida de oración en el monasterio. Con la vulnerabilidad de Teresa hacia Dios. La finitud de Teresa ante el infinito y sus consecuentes reacciones. Todo está siempre dirigido hacia un único objetivo, presentándolo como punto central, la oración, es decir, la comunión amorosa con el Señor, en la postura de la alabanza y como camino salvífico de transfiguración personal y universal. La nueva palabra por excelencia, si se quiere, no en su formulación lesical, pero sí seguramente en esa semántica de contenido profundo y vital. En un contexto preciso, la vida carmelitana que la favorece y en la cual pueda desarrollarse completamente. Teresa, de hecho, conoce el código de comprensión universal para el acceso a la dimensión de la interioridad personal, pero lo presenta con tratos propios suyos. Y desde aquí surge la cascada de preguntas inteligentes o quizás mal colocadas. ¿Una ruta o una deriva para la mujer que hoy vive en la clausura? ¿Un vivir encogida en un nicho? ¿Por qué Teresa de Jesús en realidad, a la luz de sus mismas afirmaciones, no ha sido constreñida a vivir en clausura? ¿Se deriva de ello que hoy sea auspicable y un deber contradecirla, liberarla, pensarla, desvinculada de la clausura,
viendo lo que ella misma escribe en la sexta morada del castillo interior, sexta morada 6.3, porque sólo la enseñanza marcada por la libertad es enseñante. Así escribe Teresa. Si es mujer, se aflige por los impedimentos que le ofrece su naturaleza, porque no puede hacerlo, y tiene gran envidia por aquellos que tienen la libertad de levantar la voz anunciando quién es este gran Dios de los ejércitos. Privada del don de la palabra libre y anunciadora, Teresa está constreñida a denunciar la pobreza del lenguaje humano y de su propio lenguaje. Aún más, la clausura concierne al exterior o al interior. ¿Cuál es la dinámica que uno con lo otro en la recíproca fecundidad teologal y teológica? La clausura es ideológicamente no comprometida. Intento escrutar lo no esencial de la idea de lo que retengo la invención simbólica genial y sintética de Teresa por excelencia, a la luz del camino de perfección, escrito precisamente porque sus hijas y hermanas encontraron ahí transmitida su experiencia y su consiguiente elección, y supiesen dar respuesta a la pregunta: ¿qué cosa queremos representar con nuestra vida? Dentro de una tradición dictada por la regla, que no prevé la clausura, y que como primer envío femenino conoce el ambiente de las beguinas, Teresa decide prometer y hacer prometer la clausura. Vida 36.9. El don teresiano está entretejido en la experiencia del teológico, en la teología de la experiencia, que sin embargo no se ha convertido en teología especulativa o académica, sino que ha encontrado su forma de estructuración doctrinal, teológica y teologal. Entre oración y oración se desarrolla todo el horizonte místico y contemplativo de Teresa, que no busca una especulación sostenida por un método filosófico o teológico, sino que vive un continuum de devoción, que para ella no posee una acepción divagante, hoy en boga, hoy de moda, sino que significa dedicación total, en la cual el don de las virtudes cardinales crea la relación orante, el contacto habitual y virtual, no al modo de la web, sino en aquella propia de la tradición cristiana. Por eso me muevo en la posibilidad de dos lecturas, la lectura histórica y la lectura nuestra actual, observando y valorando los gestos del camino personal de Teresa en su trama exterior, en su vida. Mi intento es político, donde entiendo por política la atención del alma y la creación de relaciones interpersonales. María Zambrano lo ha subrayado como el lugar de epifanía de la realidad, entrar en la conciencia y más allá de la conciencia, en la luz, en la epifanía que se hace visible, en la esfera de la conciencia creyente, que es una estructura original del acceso a la vida espiritual, pero que no tiene otras referencias, no tiene reconocimiento, no tiene un lenguaje, y sin embargo es el lugar del juicio que decide el empeño de la libertad, el horizonte de los afectos a los cuales se ha confiado el reconocimiento de la verdad. Me coloco dentro de la reflexión actual sobre la mujer, sobre los dos marcos que considero esenciales para una comprensión que no sea abstracta y vaga, o peor, aún, absurda, y en cuyos trabajos de búsqueda tomo parte viva e interesante. El primer marco está constituido por las reflexiones y las propuestas concretas que en una
continuidad fértil nacen en los laboratorios de la sección mujer del Pontificio Consejo de los Laicos. El segundo marco son las reflexiones que vienen denominadas prácticas y que surgen del Centro Duoda de la Universidad de Barcelona, al que pertenece María Milagros Rivera, que habló el otro día. El seno teresiano es el del amor, retenido como mediación con el real en las relaciones interpersonales vivas que favorecen el desarrollo de las comunicaciones y huyen del individualismo. Teresa conoce el gusto de la relación, porque tiene la capacidad femenina de ser dos. La encuentra inscrita en su cuerpo y la consiente vivir realmente el orden simbólico de la madre y dinamiza el fermento de la transmutación ética del mismo ser dos. Lo simbólico, de hecho, estructura el interno y el externo, como enseña Lacan, y se convierte en un instrumento para repensar a sí mismo, a los otros y a la realidad. En el caso de Teresa, en el ágape del Hijo, en la clausura como espacio para la adoración del Padre en espíritu y verdad. Realización simbólica en los que Teresa denomina nuestros padres, esos santos ermitaños de otros tiempos, cuya vida pretendemos imitar. Camino 11.4. En el intento de comprender el significado, es necesario partir desde lejos y dar dos pasos. El primer paso, el contrato sexual. Las relaciones entre los sexos configuran una estructura base de cualquier comunidad humana. Y fue la politóloga australiana Carol Patman quien descubrió que en las sociedades patriarcales mucho de la estructura que trata de regular la sexualidad y la procreación humana se configuraba alrededor de un pacto que denominó contrato sexual, de relaciones, espacios y tiempos. Es decir, un diálogo intenso con el sexo más varonil en confronto total, porque la ley masculina trató de privatizar el conflicto cerrándolo en la casa. Pero existió una respuesta femenina reaccionaria. Las mujeres buscaron invenciones simbólicas que desarticularan la dicotomía público-privado, mostrando y expresando que su cuerpo era de ellas y era al mismo tiempo abierto al otro, sin divisiones artificiales y reconociendo que el otro está ya dentro de mí. El segundo paso, la invención simbólica genial. Por simbólico entiendo propiamente en parámetros que ahora explicito, porque nos encontramos sobre la vía de repeticiones, renovadas tomas de conciencia y no de la conservación de monumentos históricos, precisamente para no reducir a Teresa a una reliquia, sino con la específica condición que existe el sentido de la autoridad femenina que conlleva algunos aspectos. Y estos aspectos son la mediación viva, la capacidad de contratación, la figura del intercambio y la medida de sí en relación con el mundo. El gesto armónico teresiano se puede fácilmente individuar en algunos puntos que voy a enumerar ahora. En la conferencia impresa estarán todos los textos de Teresa. En la adhesión a su propio cuerpo, aunque estuviera en conflicto. En la tendencia a la interiorización de la experiencia vivida y a la capacidad de comunicarla. En el aceptar la invitación del general de la orden para fundar otros monasterios, aunque sí constataba con realismo la pobreza de su situación. Otra, con el coraje de la renuncia.
otra con el saber sufrir un poco por Dios, Camino 11.3 y 13.2, en la aceptación total de los riesgos y de las incertidumbres, en el rechazo de todas las seguridades constituidas y en la capacidad de comprensión y de sistematización racional. En la Edad Media, algunas mujeres, después de una decisión tomada en su conciencia y nacida en su conciencia, posiblemente sucesivamente o como consecuencia de un viaje a Tierra Santa o como una visión, se cerraron en un lugar inaccesible pero frecuentado o mediado, en las murallas de una ciudad, en un puente, en una iglesia, con un ritual en el que dominaba el color negro, para significar la muerte al mundo y una sepultura. Así se cerraban en la celda tumba para expresar la invención simbólica genial de la inviolabilidad del cuerpo de la mujer. Teresa conoce estas experiencias y la modalidad de vida monástica claustral, solo parcialmente bebida en la Encarnación, porque no se prometía clausura, vida 4.5, pero no la busca, no la practica, no le da forma concreta en sus palomares y no se deja vencer por horizontes de conflictos porque conoce su propia condición. Se sitúa y sostiene una relación peculiar con el Señor Jesús por las muy encerradas, prólogo del camino, y por aquellas que están así encerradas. Segundo punto. Clausura significa y no significa. El cambio, si cambio existe, no es epistemológico, sino que es un punto que surge de la concepción de una vida que tende solo hacia la presencia de Dios, la persona humana, la historia y la Iglesia. Desenredo paradigmático rico y fecundo, en el cual Teresa percibe el origen no propio, el origen de una alteridad que no está incluida en el propio lenguaje y que no es otra cosa que el Dios creador que se revela, que entra en relación comunión con la persona creada y forma el envío de la fuente ontológica del alma y del yo. La clausura no es una barrera de protección, porque no tiene nada que ver con la perfección gnóstica que denunciaba y removía el orden de la creación del legamen del hombre y de la mujer, de la generación, de la propia participación en la vida de la polis y la fugamundi, que abandonaba la sociedad humana al propio destino y que podría asemejar a un resguardo antiguo. No tiene apariencia con el aislamiento, ni con el esconderse en declinación parasitaria, sino que exige un estilo de vida peculiar, no por debajo de la puerta que la hace funcional, en el estilo no sólo de monjas, sino de ermitaños, Caminos 13.6. Porque dos son los elementos dirigentes para vivir la oración, silencio y soledad. Camino 4.9. Clausura es vida llena de experiencia sapiencial, que genera energía, que estructura, porque hace referencia a la relación teologal, a la forma moral de la conciencia, al desarrollo cualitativo de la interioridad de la persona. Es seno del lenguaje visible de las opciones teológicas teresianas, en las cuales reina la práctica espiritual del lenguaje del otro. Teresa, en su celda, vive una diaconía evangélica de la Escritura, donde ya la exigencia intrínseca es la que constituye la vivencia cotidiana en el perímetro del monasterio, en la postura de vigilar por el recogimiento. Camino 5.6. Es hospitalidad para el absoluto de Dios, no elección absoluta, porque toda es celta
toda elección es radical y absoluta relativamente a la persona que la cumple. Por lo tanto, no se restringe en una dimensión que en cierto modo surge de la persona y de su iniciativa, sino directamente como en forma de don de Dios mismo. Clausura es un lugar en el que adecuarse a los ritmos del alma a pesar de las flexiones del humor. La práctica espiritual del lenguaje del otro o de la otra está viva en Teresa porque madre en la figura simbólica de la relación con la otra. Clausura es construcción, reinvención de una figura de base, de un alto germen evangélico, una levadura en la pasta que tiene que tener la forma del paradoxo de la absoluta distancia y de la absoluta cercanía, en el sustraerse de la condición normal, pero en la continuidad insoluble y limítrofe, pero no igual ni idéntica. Teresa pide algunas opciones que tienen que convertirse en una praxis cotidiana. Camino 4.9, no estar juntos, favorecer los tiempos, pasar tiempos en las ermitas, Camino 2.9, y el desapego de los parientes, Camino 9.2. Elementos todos que desde dentro expresan la realidad física del monasterio carmelita, que se presenta visiblemente con algunas características indudables de desapego, de desasimiento, Camino 8.2. Todo solo y porque se convierta en una realidad que vuestra vida sea de oración, Camino 24, y que la clausura es vuestra manera, vuestro modo, 41.7. Seno en el que los puntos de luz divina rompen la oscuridad de la historia, articulación cotidiana que gusta el encanto de lo esencial en la soledad, Camino 28.2. En los trabajos, en las penitencias, en los ayunos, en los silencios, en la clausura, en la asistencia al coro, Camino 12.1, y en la progresiva inteligencia teológica y teologal. Precisamente porque Teresa sabe bien que el individuo è anforeton, es decir, alma y cuerpo, y necesite que exista la rigurosidad del exterior, Camino 1.1. Sin embargo, la clausura es relación, no sustitutivo del principio que le concede legitimidad, sino fecundo legamen con el absoluto para alcanzar a desasirse de sí mismo. Camino 10.2. Y es también lugar de intercambio donativo en el tiempo, siendo padrones y fecundar desde el interno, libres de todos los afares, de todos los trabajos del mundo. Las carmelitas viven, por tanto, su dimensión de ermitañas teresianas en sustraerse, no constreñidas, en su contexto preciso de comunión amorosa, de silencio, de reflexión, de interioridad, todas ocupadas en la oración. Camino 1.2. Tercer punto y conclusión. Como llave y cerradura. Sacadas del mundo, Camino 1.3, indudablemente, pero no con el significado de aislamiento, sino en la asunción del mal como cohibición de las dificultades para vivirlas en y con el resucitado en una luz transfigurante. La praxis teresiana de la clausura es como la llave que entra perfectamente en la cerradura en un confronto con una vida auténtica de oración. El corazón pascual del cristianismo, por lo tanto, no se desarrolla sobre la pregunta clausura, lugar o condición, sino sobre un hecho histórico, como lo es el mismo Carmelo de San José, como ejemplo emblemático en el que poder vivir cada día en la dirección justa de la fe,
de la esperanza y de el ágape en la historia como lugar del posible y real encuentro de dos libertades, la de Dios, que viene al encuentro, y la de la persona que le responde. Clausura teresiana, invención genial simbólica, por lo tanto, como espacio para los interrogantes del propio tiempo y de la propia historia, de cuya dispersión se aleja para exponerse a la vulnerabilidad del encuentro con Dios y crear un símbolo de la fe propia y de los hermanos y de las hermanas. Símbolo no en la dirección de la muerte de la cosa, en el sentido que se sustituye por su lugar, sino como un ajustar dinámico y continuo en la certidumbre de crear una escena evangélica en acto de audacia combativa y esfuerzo teúrgico. Teresa se hace contemporánea de toda carmelitana, porque es una figura histórica, no es una figura que ha pasado, sino que vivir como Teresa no es ni delito ni reliquia, sino ser cómplices suyos, un encaminarse rompiendo con Teresa y como Teresa, desde aquí y desde este lugar hacia un todavía no, en el alto perfil teologal vivido en el microevento cotidiano, que no puede renovarse o reducirse a una observación que quiera captar el nuevo, lo inédito, sino vuelto hacia el uno, hacia el más allá, ir más allá esperándolo, vigilando en la postura del amor, de la plenitud, un regreso en adelante, un camino para respirar a Dios y un Dios que actúa.